fortalecen, ¿no? Analicemos este. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es el potencial de membrana de reposo de esas células, ¿ustedes cuánto colocan en el parcial? Menos 60. Menos 90, ¿cierto? Es claramente evidenciable ese potencial. Menos 90. ¿Para alguien no lo es? ¿Para explicarlo? Potencial de membrana de reposo, menos 90. Con Camilo que llegó tarde y no vio la parte de la célula, ¿cierto? Yo de esto los puse rápidamente. ¿Sí? No, pero es más o menos aquí, ¿no? Lo que tienes que buscar es por qué el potencial es negativo y todo lo que fue lo que expliqué. Y luego viene una despolarización, ¿cierto? Que básicamente en esta célula está mediada por un ion que se llama sodio. Entonces, eso se denomina la fase cero de este potencial de acción. La fase cero está mediada por sodio, por una entrada o un influjo, lo quieran decir, de sodio a la célula. Es decir, en esta fase se abren canales de sodio. Yo no necesito que a mí me digan que el sodio va a entrar a la célula. Solamente necesito que me digan que se abre un canal. Porque cuando me dicen que cuando se abre un canal de sodio, el sodio está más que extracelular. Por ende va a entrar a las células. A mí no me tienen que decir eso. Por eso ustedes saben, si ustedes saben cómo son las concentraciones de los iones al lado y lado, ustedes ya apenas les digan que se abrió un canal en la membrana, ustedes ya saben para dónde va el ion. ¿Me entienden? No se aprendan el coso de que entra y sale que después se les troca eso, ¿no? Bien aprendan en las concentraciones para ustedes entender para dónde va a mover el ion. Sin embargo, durante la fase 0 también ocurre otra cosa, y es que durante la fase 0 se activan unos canales, ¿sí? Se activan unos canales y son los canales de potasio. Por eso viene aquí la fase 1. Porque cuando se activan los canales de sodio y el cambio de voltaje de la célula llegó de menos 90, ¿hasta cuánto fue el cambio de voltaje? Hasta más 20. En este cambio de voltaje se activan canales activados por voltaje, ¿cierto? Y ese cambio de voltaje hace dos cosas. Lo primero es que inactiva los canales de sodio, ¿sí? Se abren, pero también se inactivan. Los canales normalmente tienen tres fases. Tienen un estado abierto, tienen un estado cerrado y tienen un estado inactivo. Son distintos. ¿En qué se parece lo inactivo al cerrado? En que no hay paso. Esa es la particularidad. Se parece en que no hay paso. ¿Y en qué se diferencian? Ahí está la clave. ¿En qué se diferencia el estado inactivo al cerrado? Perfecto, esa es la respuesta. El cerrado se puede abrir, mientras que un canal inactivo, por más estímulo que le llegue a esa célula, no va a lograr abrirse. ¿Me entienden? Y eso hace que unas células tengan estos periodos refractarios absolutos relativos. Periodo refractario absoluto y relativos. Yo estoy en un periodo refractario absoluto cuando tengo mis canales, la mayoría de mis canales en estado inactivo. Inactivo. Estoy en un periodo refractario absoluto. Nada de lo que llegue a estimularme va a lograr que yo abra nuevamente mis canales. Pero yo puedo estar en un periodo refractario relativo. Y es que puedo tener unos canales inactivos, pero también muchos de los canales pueden estar en estado cerrado, ¿sí? Y cuando los canales ya están cerrados, ya son susceptibles de ser abiertos. Recuerden que nosotros normalmente, yo no los dibujé, pero las células en general tienen algo que se llama potencial umbral. El potencial de acción de una célula normal tiene una característica, y es que el potencial siempre es todo o nada. Si yo logro llegar al potencial umbral de la célula, digamos que esta célula, el potencial umbral sea menos 80. El potencial de reposo será menos 90, pero el potencial umbral será menos 80. Cuando el potencial umbral es tocado, ahí se genera la espiga y ahí se genera el potencial. Pero si yo logro despolarizar la célula a menos 85 con un estímulo, esto no logrará generar la despolarización de la espiga. Esto lo único que hará es cambiar el potencial y luego la célula seguirá en reposo. ¿Me entienden? Entonces yo, para poder llegar a conseguir un potencial de acción, yo debo llegar al potencial umbral de la célula, ¿sí? Normalmente está muy cercano al potencial de reposo, ¿sí? Pero algunos no lo muestran. Entonces yo aquí inactivé los canales de sodio, pero tenía activados los canales de potasio. ¿Eso qué le va a hacer a la célula? Repolarizarla, porque el potasio ¿dónde está?
adentro, por lo tanto va a salir de la célula, y si salen cargas positivas del citoplasma, entonces la célula del interior tiende otra vez a volver a ser negativo y por eso el potencial va otra vez hacia abajo. Pero también pasa que en la fase 2, que es esta fase que ustedes ven aquí, hay este cambio de voltaje genera una activación de canales de calcio. ¿El calcio es necesario para la contracción? Es indispensable para la contracción. Entonces, se activan los canales de calcio. El calcio vimos que estaba en ¿dónde? En el retículo, pero también estaba más extracelular que intracelular. Yo tengo muy poco calcio en el citoplasma. ¿Sí? Entonces el calcio, ¿qué va a tender a hacer a la célula? ¿Entrar o a salir? A entrar a la célula. Y eso le va a poner cargas. ¿Qué carga tiene el calcio? Positivas. Por lo tanto, va a entrar calcio a la célula, pero también estaba saliendo. ¿Quién estaba saliendo de la célula? Potasio. Y ahí se van a encontrar dos iones positivos, uno entrando y otro saliendo, y eso forma una meseta. ¿Sí ven? Por eso se forma esta meseta. Porque hay dos iones con misma carga, uno entrando y otro saliendo, o sea que eso no genera cambio en el voltaje. ¿Sí? Luego se inactivan estos canales en la fase 3, se inactivan los canales de calcio, y el sodio, y el potasio, que tiene canales tardíos. Miren que aquí aparece la palabra delayed, que es retraso, canales retrasados de potasio, tardíos, tardíos de potasio, que siguen abiertos y siguen sacando potasio de la célula. Entonces sigue la repolarización hasta la fase 4, que es la fase nuevamente donde los canales ya están cerrados y la célula entra en reposo nuevamente al potencial de membrana. ¿Alguna duda de este potencial del movimiento de iones? Esta célula tiene otra característica. ¿Qué célula es esta? La autorrítmica. La célula autorrítmica. ¿Esta cuál es? La contráctil. Son dos distintas. ¿Sí? Autorrítmica, contráctil. Si ustedes ven, se han eliminado unas fases. No aparece la fase ni la 1 ni la 2. Aparece 0, 4 y 3. ¿De qué dependía la fase 4? Que era el potencial de reposo. Teóricamente ahí no había ningún cambio en el voltaje, era el potencial de reposo de la célula. Fíjense que la célula autorrítmica, una de sus especializaciones es que tiene un canal que se denomina canales funny. Funny de curioso, de chistoso, de divertido. Funny. ¿Sí? Esto aparece en la nomenclatura como canales LF, o en otros nomenclaturas de fisiología aparecen como canales HCI. Esos canales, ambos, cualquiera de pues todos los mismos, son canales de sodio. Canales de sodio. Y al parecer solamente este tipo de célula exhibe ese tipo de canal. Son canales que no dependen del voltaje, sino que siempre están abiertos. Pero son canales muy estrechos, dejan pasar muy poco sodio. ¿Sí? Pero el sodio, ¿qué tiende a hacer? A salir o a entrar a la célula. A entrar. ¿Dónde está más el sodio concentrado? Pues extracelular. O sea que si yo abro un canal de sodio, por eso hay que aprenderse en las concentraciones. Si yo abro un canal de sodio, yo le estoy diciendo que siempre tengo un canal permeable a sodio en la membrana, el sodio va a tender a entrar a la célula. Y si yo dejo empezar a entrar pequeñas cantidades de sodio a la célula, ¿qué le pasa al potencial? Se vuelve menos negativo o más positivo, o positivo también, porque es que no, pero es que decir que pasa de aquí a aquí no es decir que vuelve positivo, es menos negativo realmente. Entonces fíjense que esta célula arranca en un punto que es alrededor de menos 70, pero asociado a la entrada pequeña de sodio constante a la célula empieza a no tener un potencial estable de membrana. ¿Sí? Hasta que llega a un punto umbral donde este cambio de voltaje de menos 70 casi como hasta menos 60, un poquito casi hasta 50, genera un cambio en el voltaje suficiente para activar canales activados por voltaje de calcio. El calcio que decimos que le hacía a la célula, la podía despolarizar. Así como el sodio la puede despolarizar, el calcio, que tiene carga positiva, también puede hacer esto.
Entonces, asociado a estos canales, miren que aquí aparece que hay un influjo asociado a los canales marcapaso, dicen ellos. Pues los canales de sodio son canales marcapaso. Y es que de hecho, la propiedad de marcapaso se le confiere a esa célula porque tiene ese tipo de canal. Ese tipo de canal no tiene nadie más, lo tiene esa célula. ¿Ya? Entonces, esa célula empieza a despolarizarla lentamente, por decirlo así, hasta que llega al potencial umbral, que es capaz de abrir masivamente canales de calcio. Y cuando se abren los canales de calcio, pues se despolariza la célula, ¿cierto? Pero también en esta despolarización se abren canales de potasio y se inactivan los canales de calcio. Entonces ya entraba masivamente el calcio a la célula, la despolarizó, y eso podría irse hacia el infinito si no pasaran dos cosas: si no se inactivaran y si no se abrieran los canales de potasio. Pero como se abrieron canales de potasio y se inactivaron los de calcio, entonces ahora el potasio, que está más concentrado en ¿dónde? Adentro, va a tender a salir de la célula y volver nuevamente a repolarizar la célula. Pero ojo, esta repolarización, que es toda esta fase 3, la repolarización, miren que la repolarización es la fase 3 en las dos células, ¿no? La repolarización y la repolarización, en las dos es la misma fase. Esa repolarización no es igual en los diferentes tipos de células que tenemos en nuestro sistema eléctrico del corazón. Fíjense, nuestras células del nodo sinusal disparan alrededor entre 60 y 100, que es la frecuencia cardíaca de un individuo, ¿sí? Entre 60 y 100. Esa es la frecuencia de una célula marcapaso en el nodo sinusal. Pero si vos comparás la frecuencia de marcapaso que tiene una célula del nodo AB, ellas disparan solamente entre 40 y 60. O sea, por eso cuando un paciente le dicen que está bloqueado y que tiene un nodo y que tiene un ritmo nodal, a eso lo están diciendo es que tiene un nodo del nodo AB, no del sinusal. ¿Ya? Porque está con menos frecuencia, menor de 60, tiene una hora de carga. Pero las fibras de Purkinje son células que disparan solamente a 20 latidos por minuto. Entonces, disparar a 20 ya no podríamos vivir con 20, ¿cierto? No tenemos para generar el gasto. Eso es muy poquito. Y eso radica en la fase de repolarización. Al parecer, este tipo de células difieren en qué tanto permanecen abiertos los canales de potasio entre una y otra. Mientras que las del nodo sinusal tienen unos pequeños niveles de repolarización, ¿sí? De hiperpolarización, porque esto ya es hiperpolarización de la célula. Repolarizar es llegar hasta el potencial de reposo, pero hiperpolarizar la célula ya es llevarla a valores menores. Al parecer esto varía en los tipos de células. Entonces, mientras que esto hace una célula que está en el nodo sinusal, la del nodo AB hace esto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que para llegar otra vez al potencial de reposo se demora más tiempo, esto en términos de milisegundos, y las fibras de Purkinje son aún más hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esta, que alcanza su potencial, va a tener mayor frecuencia de disparo que esta y que esta. Miren los tiempos que hay entre R y R, pues, por decirlo así. ¿Entienden? Entonces, por eso, por la fase 3, que es la fase de repolarización, miren aquí en el ejemplo, los puntos de encontrar nuevamente el umbral para generar despolarización asociada a cambios de calcio son mayores en las células de Purkinje que en las de nodo sinusal. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Esta tabla la saqué del libro de Lange, que es de fisiología, uno blanco que también tienen disponible en la biblioteca. Aquí están todos los libros de fisiología que quieran. Desde Boron, que es la fisiología más pesada, que no la recomiendo, eso solamente presiona a fisiólogos que quieren profundizar más. Boron, pues como el más carnudo. Y de ahí para abajo, pues hay Gayton, Silverton, Fox, Lange, y el que yo les mandé, que es el más chiquito de todos, que es Harvey, que es el más resumidito, como para Rubens. No, lo que pasa es que esos libros más chiquitos son los más engañosos. ¿Por qué? Porque los libros chiquitos asumen que usted ya sabe y ellos llegan y ¡pum! Ahí ponen el concepto. ¿Qué es la frecuencia es esta? Y entonces uno como que no ha explicado bien de dónde sale eso, sino que dan el dato. Entonces cuando dan el dato, pues asumen que usted ya sabe, ¿sí me entiende? Por eso uno lee eso como para recordar, pero no para estudiar a fondo el concepto. Si es para estudiar a fondo el concepto hay que leer un librito más. Hasta Gayton le recomiendo que se demora y explica más y da más ejemplos. Bueno, pero eso es de Lange. Esta es una tabla que muestra todos los canales que tenemos en términos del corazón. Entonces miren que aquí están diferentes canales. Canales de potasio, sensibles a voltaje. Miren que
Tenemos canales de calcio que también pueden ser sensibles a la acción de neurotransmisores. Miren que los de potasio tenemos uno normalmente rectificador, o sea rápido, aquí que son unos transitorios y por acá que están unos normalmente abiertos, sensibles a ATP, que son por ligando. Entonces hay diferentes tipos de canales, ¿sí? que tenemos en este. Aquí aparecen los funny, miren, dicen corriente marcapaso, o sea que son estos canales los que tienen la especialización real de las células marcapaso, ¿sí? Y pues decirles también que nosotros tenemos obviamente activación hasta ellos. Todo lo que hablamos es el corazón por sí solo, pero él tiene inervación autónoma, entonces vas a ver por simpático y parasimpático, que es la clase que vamos a ver en la siguiente encuentro, que vamos a hablar de la regulación cardíaca, no la parte de neuro. Entonces aquí tenemos pues, los dos transmisores. Fíjense que en la acetilcolina, en la vía parasimpática, es su neurotransmisor por excelencia. La vía parasimpática utiliza acetilcolina todo el tiempo, pero en el corazón la acetilcolina lo que hace es disminuir los segundos mensajeros, disminuir los canales HCN, que son esos canales FANI, por lo tanto esto reduce que la corriente marcapaso se haga más lenta, entre menos sodio a la célula y por lo tanto genere menos frecuencia respiratoria cardíaca, y por eso es que tenemos disminución de la frecuencia cardíaca. Mientras que el neurotransmisor por excelencia es el sistema nervioso simpático, la norepinefrina o la adrenalina, utilizan esos dos y aumentan la actividad de esos canales FANI. Por ejemplo, dejan entrar sodio más rápido y por lo tanto eso aumenta rápidamente la frecuencia. Bueno, entonces vamos a hablar de taller. ¿Cómo les fue con el taller? Vamos para sección, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ciclo cardíaco, nosotros estamos pensando en un factor, y es que nosotros el ciclo lo tenemos. ¿Y por qué no me hacen acá? Pues que ahí les da todo. Hay formas de que quieran bajar y eso les va a sentar. Bueno, entonces, miren, nosotros hablamos, ¿se acuerdan que el respiratorio nosotros teníamos un ciclo? El ciclo respiratorio, inspiración y expiración. Aquí tenemos también un ciclo, se llama sístole y diástole. Es decir, que en el ciclo cardíaco nosotros tenemos que hacer las dos funciones. Tenemos que hacer sístole y diástole. Y el ciclo depende de la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca. ¿Qué tal? ¿Será que me gusta más el pulmón que el corazón? La frecuencia cardíaca dividido en un minuto. Como el ciclo respiratorio, lo que pasa es que estoy viendo las dos cosas. El ciclo respiratorio también en un minuto. O sea, nosotros evaluamos en un minuto qué pasa. Entonces tenemos un ejemplo. Si yo tengo 100 latidos por minuto, ¿cierto? ¿Cuánto vale el ciclo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 100, ¿cierto? 60 dividido 100. ¿Cuánto es eso? 0,6 por 100 en la cuenta, ¿no? Entonces, ¿ya la técnica? Si yo tengo 60 latidos, un segundo por latido. Uno. Pero si tengo 200 latidos, ¿cuánto da eso? 0.3. Eso me dice a mí que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué le pasa al ciclo? Se acorta. Porque si yo asumo que la sístole y la diástole duran el mismo tiempo, si yo asumo eso,
Yo diría que mientras yo tengo frecuencia cardíaca de 60, yo tengo 0,5 segundos para hacer sístole y 0,5 segundos para hacer diástole. Pero si yo tengo 200 de cardíaca, yo solamente voy a tener 0,3 segundos, no, perdón, voy a tener 0,15 segundos y 0,15 segundos, ¿cierto? Porque el ciclo total va a durar 0,3 segundos. ¿Sí? Eso a mí ya me empieza a decir por qué es que un paciente que tiene 200 de cardíaca puede no estar teniendo adecuados niveles de perfusión o teniendo una adecuada presión arterial. Porque seguramente yo no estoy ni dando los tiempos de que se tiene el corazón, ni mucho menos voy a dar el tiempo para poder lograr una eyección adecuada, ¿cierto? Entonces por eso es que hay que entrar a detallar este ciclo cardíaco. Y aquí están una de las gráficas que les mandé, ¿cierto? No, nosotros mostramos fue las coordenadas. Bueno, entonces aquí hay una gráfica que correlaciona las fases del ciclo cardíaco. Nosotros tenemos 7 fases. La primera es una fase sistólica, la primera es una fase atrial, es decir, es de la aurícula, y las otras 6 realmente son del ventrículo. ¿Sí? Lo que pasa es que la primera fase impacta el ventrículo, entonces se le entra. Esta gráfica correlaciona varias variables. La primera es el EKG, que ustedes van a tener una clase de EKG de arritmia y todo eso, por eso yo no voy a hablar como de eso, solamente ustedes van a tener esa clase específica para que van a hablar de eso. Tenemos una gráfica que habla de la presión en la aorta, ¿sí? Tenemos una gráfica que habla de la presión en el ventrículo, por eso todas estas unidades están en milímetros de mercurio. Y tenemos una presión que habla de la presión jugular. Tenemos una gráfica que es un sonograma, ahí vemos los sonidos que tenemos, y tenemos una que es de volumen ventricular. Entonces la primera fase se llama sístole auricular, ¿sí? En la sístole auricular, ¿cómo están las válvulas atrioventriculares? Abiertas, ¿cierto? Abiertas. Es decir, que en la sístole auricular yo estoy conectando la aurícula, estoy tratando de pasar una sangre que tenía en la aurícula, la estoy pasando al ventrículo. Eso genera mucho cambio en el volumen ventricular, es la sístole auricular. Miren, vamos a ver este renglón que está ahí. ¿Qué tanto cambio en el volumen genera? Muy poco cambio en el volumen, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Esta gráfica que estamos viendo, volumen ventricular. Venía aquí el volumen ventricular. Este volumen ventricular que se alcanzó, ¿a qué factores se debió? ¿De qué depende el retorno, la llenada del ventrículo? Del retorno venoso. ¿El retorno venoso de qué depende? No, la precarga será el retorno venoso. ¿De qué depende el retorno venoso? ¿De qué depende que la sangre suba? No. ¿De qué? De la resistencia. A ver, no me metan cuento, no me metan cuento. La resistencia vascular periférica, que ustedes saben los nombres que uno dice, wow, sí, la resistencia. En las venas, ¿nosotros tenemos mucha resistencia? No. Las venas es un sistema de baja resistencia, muy baja resistencia. ¿Nosotros dónde tenemos la volemia? ¿Dónde tenemos la volemia nosotros? ¿En la arteria o en las venas? Si yo tengo ¿cuántos litros de sangre tiene un adulto? Más o menos de 5 a 6 litros, pues, eso es por tamaño, ¿no? 5, 6, 5, 4, 3, 1. Tiene 2 en la pieza. 0.5 millones. Entonces, depende del tamaño que hay que perfundir. Obviamente, pues perfundir a latido y chao. Bueno, entonces tenemos, eso depende del tamaño. Pero digamos que un adulto tenga 5 litros. ¿Esos litros en qué proporción están? ¿Dónde están? ¿Nosotros tenemos un reservorio de sangre? Entonces, ¿dónde están? ¿Más en la arteria o más en la vena? Más en las venas, ¿cierto? La vena es nuestro sistema de capacitancia, o sea que nosotros tenemos muy poca sangre realmente en la vía arterial, porque la vía arterial es la vía de alta presión. Esa es la vía que está cerrada, apretada y perfundiendo los órganos, pero desde ahí la sangre puede tomar su tiempo para mantener, pues, en la vía de la vena. Pero profe, ¿y entonces qué pasa cuando yo arranco a correr y estoy trotando y trotando? ¿Qué hacen las venas? Aumentan la resistencia vascular, ahí sí, se ponen más apretadas, porque esos tienen músculo liso, ¿no?
Entonces empezamos a apretar la vena para aumentar el gasto cardíaco y aumenta el retorno venoso y eso aumenta el gasto cardíaco. Por eso yo puedo decir que ¿cuánto es el gasto cardíaco normal en el individuo? ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? ¿Cuánto es lo normal en el individuo en reposo? ¿Más o menos? Más o menos 5 pero lo estás dando en mililitros, ¿no? O sea, si vos decís 5 mililitros, pero el gasto cardíaco no es en mililitros, sino en litros. O sea que nosotros tenemos 5 litros más o menos por minuto. ¿Sí? Pero un paciente de ejercicio puede tener 10 litros por minuto. ¿Cierto? Y eso no significa que es que yo me hice una transfusión sanguínea y tengo 10 litros más de sangre. Sino que el flujo de sangre es mayor, ¿cierto? Eso se asemeja a lo que nosotros vimos en pulmonar que se llama volumen minuto. ¿Cierto? ¿Volumen minuto era igual a qué? Respiratoria por el PT, ¿cierto? ¿Y cuánto es el PT normal en un individuo? 500 mililitros aproximadamente un adulto como yo, de 150. ¿Y la frecuencia normal de un individuo? 12. ¿Cuál 16? De 12 a 16 uno tiene una frecuencia normal. Pero normalmente lo basal de una persona es que ustedes están acostumbrados a ver la frecuencia respiratoria de los pacientes que están hablando con ustedes, que están hablando, le toman la frecuencia respiratoria, pero nunca les da dosis. Esa frecuencia de 12 sale de un paciente que está abriendo los ojos, sentado, acostado, todo está en silencio y él solamente está respirando. Sí, entonces por eso es 12. ¿Cuánto es 12 por 500? 6 litros, ¿cierto? 6 litros, ¿sí? 6 litros de la parte respiratoria y 5 litros de eso, que hay una relación que se llama la relación BQ. ¿Y cuánto va a dividir 6 litros sobre 5? Que es el BQ que uno debe tener, ¿cierto? Un BQ cercano a 1, es decir, que nosotros cuando tenemos un PQ cercano a 1, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de aumentar el volumen minuto al mismo tiempo que aumentamos el gasto cardíaco. Por eso yo corro las escaleras y llego. ¿Sí o no? Yo no llego con frecuencia cardíaca de 60 y... ¿cierto? No, porque tiene que haber una relación ventilación-perfusión. Entonces esto es el BQ de un individuo. ¿Sí? Cuando yo tengo alteraciones del BQ, es que tengo patologías o del corazón o del pulmón. No puedo mantener la ventilación minuto y puedo tener zonas perfundidas pero no ventiladas. O puedo tener zonas bien ventiladas y mal perfundidas, por ejemplo en un choque hemorrágico. Yo tengo un choque hemorrágico, pierdo volemia, la sangre no llega al pulmón o llega y hay un alveolo que está esperando hacer intercambio, está bien abierto y el corazón, como no tiene perfusión, hace vasoconstricción. No le sale la sangre y por ahí llegó la sangre, el aire que entró le tocó volver a salir sin intercambio. ¿Sí? Pues, nuevamente acá. De U y uno normal. Ya se acordó que vimos. Esto es de. Sí, ya estoy clarísimo. Estoy clarísimo. Bueno, entonces, fase 1 dijimos que era sístole auricular. Viene un primer. Eso sí, lo saben, ¿no? ¿La onda P qué es? De las aurículas. Entonces, para yo generar contracción de la aurícula, yo necesito primero despolarizar las células, ¿sí o no? Porque cuando yo hago despolarización, ¿qué es lo que permito? ¿La entrada de quién? ¿Del sodio es lo que yo necesito para contraerme? No, Calcio. Los dos potenciales en eso arrancan con sodios, ¿cierto? Pero realmente lo que necesito es calcio. Entonces yo despolaricé la aurícula y por lo tanto pues eso es lo que me va a permitir a mí realmente hacer la sístole auricular. Aquí hay una gráfica de la presión aórtica, ¿cierto? Y en este rango, en la fase 1, ¿ustedes cómo ven esta línea? Continua, es ascendente, es descendente, es totalmente estable.
es levemente descendiente, ¿cierto? Sí, y eso es porque para yo me estar midiendo esto en la aorta, entonces yo tengo que ver, ¿está comunicada en este momento el ventrículo con la aorta? ¿En la sístole auricular? ¿Qué está cerrado? ¿Cuál válvula? Esta gráfica es para el ventrículo izquierdo, pero también puede estar hablando del derecho al mismo tiempo, ¿cierto? Si estaríamos hablando del ventrículo derecho, ¿qué válvula estaría cerrada? La pulmonar. La pulmonar, y esta sería la pulmonar, ¿sí? Y esta sería el BD. ¿Sí? Aplica para los dos ventrículos, ¿no? Ok. Pensemos que estamos hablando del ventrículo derecho para poder pensar en qué es lo que le pasa a la presión yugular. Porque para yo medir la presión yugular, yo tengo que estar pensando en que tengo un catéter yugular, ¿cierto? ¿Y cómo es que la comunicación anatómica entre la yugular y la auricular? Tengo una yugular por acá, y después ¿qué? La morfología, a veces. Cuidado que esto aquí pega así de todo. Aquí viene la subclavia, ¿cierto? Y después sigue la. No, señores. Ay, tan bellos. A ver, les muestro este esquema. Anatómicamente, ustedes que asisten los pasos de los catéteres y todo eso. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Brachiocefálica. Brachiocefálica. Y aquí está. Y aquí sí viene la cava de la unión de las brachiocefálicas. Izquierda y derecha. Cuidado con eso. Porque los catéteres se pueden caer por aquí, ¿no? Cuando ya llega a la aurícula. O por eso es que ustedes ven que hay un catéter que lo pasaron por el derecho y termina en el izquierdo, ¿cierto? O termina así. ¿Cierto? ¿O no? ¿Les ha pasado? Sí. Ah, bueno, y dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué se pasó por ahí si de ahí ya venía la...? No, claro, porque antes se habla de anatomía. Porque la anatomía es que si viene la subclavia y viene una brachiocefálica que convergen para llegar a la cava superior. Entonces, si el catéter lo pasa y el tipo lo avanza y el catéter cogió para acá, pues determina yendo quién sabe eso. ¿Ok? Entonces, por la vía venosa está ahí. Entonces, si yo estoy hablando que estoy midiendo una presión en la yugular, es porque tengo un catéter aquí, ¿sí o no? Pues, ¿cómo más le mido la presión? Tengo que poner un catéter. Un catéter aquí, que teóricamente es capaz de medir lo que pasa acá. Aquí lo que hicimos que fue quitar el corazón. Pero teóricamente lo que está midiendo es lo que pasa en la aurícula. Porque si yo tengo una cámara que se está abierta todo el tiempo, la presión en un punto igual en todos los puntos. Yo ya le di el champú. Lo tenía preparado. Pero no dan chance de nada. Tenía preparado el saquen una. Qué terrorismo. No soy tan terrorista. No, es que nosotros sabíamos, pero pues. Ah, querían darme el chance a mí. Sí. Ah, me gusta no. Que me pase. Claro. Si no, yo iba a decir, ¿qué iba a decir en la diapositiva? ¿Qué iba a improvisar en la diapositiva? Yo tenía preparado para preguntar esto y decir, no, la diapositiva nada. Néter ahí, el atrás de Néter. Bueno, aquí aparece una famosa onda A en esta yugular, y es que nosotros no tenemos una válvula entre la aurícula y la cava, ¿cierto? Ahí no hay válvula, o sea, lo que llega por la cava superior o por la inferior llega directamente, o sea, eso no hay como taparlo ni cerrarlo, el corazón no puede decir, no me mandes más sangre, no, simplemente todo el tiempo va a llegar sangre por ahí, ¿sí? Pero esa zona se contrae en determinado momento, se contrae, y es la parte de la aurícula la que se contrae. Entonces, cuando se contrae esa zona, que es esta parte, que es la parte de la sístole auricular, pues curiosamente pasan dos cosas. Hay una elevación de la presión y se genera un sonido cardíaco que no es muy común, pero se denomina S4. Nosotros tenemos solamente dos sonidos grandes, ¿sí? S1 y S2. Pero hay dos sonidos que también pueden aparecer, que es S3 y S4. S4 es el primero que está asociado a la sístole auricular y se asocia básicamente a la caída de la sangre de la aurícula al ventrículo, a esta caída, como una caída brusca de la sangre que tiene un remanente ahí en la aurícula. Pero el remanente no es nada, ¿no? De hecho, fisiológicamente uno puede vivir sin esa sístole auricular. O sea, lo que le aporta la sístole ventricular, la sístole auricular al ventrículo en términos de volumen es muy poco, ¿no? Miren, como 10 mililitros, y eso. Entonces realmente nosotros no necesitaríamos eso, pero está.
y está presente y lo tenemos que conocer nosotros. ¿Qué le pasa a la presión en el ventrículo durante la sístole auricular? ¿Cómo es esta presión, esta curva roja que está aquí? Ascendente. Es levemente ascendente, ¿cierto? ¿Y por qué? Igual está llegando y Porque hace le está esto. llegando sangre, primero le está llegando sangre el retorno sistémico directo, pero cuando hay sístole pues se le inyecta una porción más de sangre y eso hace que la presión en el ventrículo se eleve, pero no sea una presión pues extraordinariamente alta. ¿Listo? ¿Ahí hay dudas de algo? No. Esa es la única fase, la fase de la aurícula. Ahí vemos, pues hasta ahora la parte con la comunicación de la aorta está cerrada, solamente estamos mandando sangre que viene proveniente del retorno venoso o en este caso del retorno de la que ya ha hecho intercambio de la pulmonar, ¿sí? Y estamos mandando la sangre directamente arriba. Entonces vamos a ver la fase 2 que se denomina, ¿cómo se llama? Contracción ventricular. Contracción ventricular isovolumétrica. Aquí está la clave de eso, isovolumétrica. En esta fase, ¿cómo están las válvulas atrioventriculares? Cerradas. Todo está cerrado, ¿cierto? Y empieza la fase con la despolarización del ventrículo, que en el electro eso se llama ¿cómo? Complejo QRS, ¿sí? Complejo QRS, la despolarización del ventrículo. ¿Las aurículas no tienen repolarización? Sí. Sí, ¿y por qué no deben? El voltaje es mínimo. Porque el voltaje es muy pequeño y cae justo en el periodo de despolarización del ventrículo. O sea que ahí el ventrículo asociado que tiene más masa no va a poder mostrar esos cambios de voltaje. ¿Sí? ¿Cómo está la presión en la aorta? Sigue cayendo. ¿Por qué la presión de la aorta está cayendo? ¿Ustedes qué creen? La vence está haciendo el ventrículo. No, pero está cayendo la presión. Se está antes disminuyendo la presión. Estamos hablando de la presión dentro de la aorta, ¿no? Pues acuérdense que esto es un ciclo, ¿no? Esto es un ciclo. Quiere decir que la fase 1 está antecedida de la fase 7, ¿sí? Que seguramente antes ya tenía sangre, esa aorta. Y ya se había cerrado y esa sangre que está en la aorta se está yendo. La aorta es un vaso que está descrito como un vaso grande, pero también con cierta extensibilidad, ¿no? O sea, esa aorta permite cierta capacitancia cuando el ventrículo le manda toda la sangre a la aorta. Aunque no hablamos de esto lento, eso ocurre pues no tampoco en milésimas, pero sí en ceros, en centésimos de segundo, sí. Entonces, la aorta todo el tiempo, como está cerrada la válvula, pues estamos hablando de la aorta o de la pulmonar, si hablamos del ventrículo izquierdo o del derecho, está mandando sangre ya sea a la circulación sistémica o a la circulación pulmonar, pero entonces está perdiendo sangre, por lo tanto eso hace que en ese periodo, tenemos 2 periodos hasta ahora, no haya presión en la aorta, toda la presión tiende a caer, ¿sí? Se está yendo la sangre. ¿Qué le pasa a la presión en el ventrículo? ¿Qué es esta? En esa fase. Aumenta la presión, pero las válvulas están cerradas. Eso. Entonces nosotros empezamos a hacer algo que se llama contracción. Yo ya despolaricé la célula. ¿Y por qué esto se empieza a aumentar?